Buenas noches, gracias por la invitación, por la oportunidad de hablar de Oncotype. Vamos a hacer una revisión del test de Oncotype con foco en el resultado del estudio TAILORx. Hace como que un par de años ya, en el año 2000, el Instituto de Salud Nacional de los Estados Unidos ha publicado un consenso que decía que era muy importante hacer la quimio tenía un papel importante, pero también igualmente importante sería identificar las pacientes que de verdad se beneficiaban con la quimioterapia. Eso en los años 2000. Y el estudio NSABP-20 que ha evaluado la comparación de tamoxifeno isoladamente con otro brazo de tamoxifeno más quimio, ha demostrado que la quimioterapia traía un beneficio para las pacientes. Pero este beneficio era un beneficio muy pequeño. Si nosotros comparamos los brazos de tamoxifeno solamente con tamoxifeno y quimio, se ve un 4 o 5% de beneficio absoluto con la quimioterapia. O sea, hay un beneficio, pero un beneficio muy pequeño. Entonces la pregunta seguía siendo, ¿cuáles son las pacientes que de verdad se benefician de la quimioterapia? Aquí una revisión de biomarcadores pronósticos y predictivos es importante porque un biomarcador pronóstico está relacionado con un riesgo. Por ejemplo, el riesgo de recurrencia de la enfermedad, el riesgo de progresión de la enfermedad. Pero más importante o igualmente importante son los biomarcadores predictivos que están relacionados a la respuesta a un determinado tratamiento. O sea, la presencia de un biomarcador positivo, ¿sí? Presencia de un biomarcador positivo predictivo de respuesta a una terapia, dice que esta paciente responde a una terapia específica. Por ejemplo, la presencia de receptores de hormonas positivos y la respuesta a terapia hormonal. Los factores pronósticos en cáncer de mama son mucho bien conocidos como edad, estatus ganglionar, tamaño de tumor, grado tumoral, HER2, receptor de estrógeno, progesterona y otras firmas multigénicas. Y así también es el test de Oncotype DX. Es pronóstico para las pacientes que hacen la prueba. Pero también hay los factores predictivos y estos no son tantos, son solamente, hoy conocemos 3. Factores predictivos, la presencia de receptores de estrógeno para la respuesta a terapia con hormonal y HER2, la presencia de HER2 positivo siendo predictiva la respuesta de Herceptin o trastuzumab y el test de Oncotype DX que está correlacionado a la respuesta a la quimioterapia. Así nosotros podemos decir que HER2 está para trastuzumab como el test de Oncotype DX está para la respuesta a quimioterapia. Así que el test es muy bien conocido y tiene 21 genes que hacen parte del test, siendo que hacen parte del grupo de estrogeno, proliferación, HER2, invasión y 3 genes individuales y tenemos también 5 genes de referencia que sirven para calibrar la prueba. Tradicionalmente, originalmente, el resultado del test era conocido como de bajo riesgo con recurrence score que varía de 0 hasta 100, de 0 a 17, el riesgo intermedio con recurrence score de 18 a 30 y un alto riesgo con recurrence score de 31 hasta 100. Y el estudio NSABP-14 que comparó tamoxifeno en una población con placebo, nosotros demostramos que la prueba Oncotype DX conseguía identificar las pacientes, el riesgo de las pacientes de acuerdo con el recurrence score. Así que
Para pacientes con recurrence score bajo, de bajo riesgo, recurrence score abajo de 18, esas pacientes presentaron una tasa de recurrencia a los 10 años de un 6.8%, o sea, pacientes de bajo riesgo de recurrencia. Pacientes con recurrence score de 18 a 30, el riesgo intermedio, tenían un riesgo de recurrencia a los 10 años de un 14.3%. Y por último, las pacientes con un recurrence score de alto riesgo, recurrence score igual a 31 o mayor que 31, presentaron un riesgo de recurrencia a los 10 años de un 30.5%. Este estudio, en SABP-B14, demostró el valor pronóstico de la prueba Oncotype DX. Así se estableció su valor pronóstico. El estudio en SABP-B20 que comparaba tamoxifeno isoladamente con tamoxifeno más quimio ha demostrado el valor predictivo de la prueba Oncotype DX. Así que, cuando comparamos todo el grupo, que aparece en negro, acá en las líneas negras, acá, que recibieron tamoxifeno más quimio con tamoxifeno isoladamente, se vio un beneficio pequeño a favor del brazo de quimioterapia y tamoxifeno. Pero se hizo la análisis retrospectiva utilizando la prueba Oncotype DX. Y se demostró que para el grupo de recurrence score de bajo riesgo, recurrence score abajo de 18, estas pacientes no presentaban beneficio a favor de la quimioterapia. No había ningún beneficio de quimio. Para el grupo intermedio, también no se observó de manera estadísticamente significativa ningún beneficio a favor del brazo de quimioterapia, pero los autores de este estudio no podrían afastar un eventual beneficio clínico a favor del brazo de quimioterapia. Y en tercer lugar, y lo más importante, es que para el grupo de recurrence score de alto riesgo, recurrence score mayor o igual a 31, que está en rojo, se pudo observar un beneficio a favor del brazo de quimioterapia, la línea llena, comparado con la punteada en rojo, de un beneficio absoluto a favor del brazo de quimioterapia de un 28%. O sea, este estudio demostró el valor predictivo de la prueba Oncotype DX. La prueba puede identificar las pacientes que de verdad se benefician de la quimioterapia. Son las pacientes que presentan con el test Oncotype un recurrence score de alto riesgo. Así que tenemos como pronóstico de la enfermedad el estudio en SABP-B14, el estudio en SABP-B20 que demostró el valor predictivo de respuesta a la quimioterapia, y ahora vamos a ver el estudio TAILORx, que ha demostrado el valor predictivo del beneficio de la quimioterapia con precisión para cada paciente. Importante recordar que cuando el estudio TAILORx ha sido desarrollado y diseñado, se tenía el recurrence score de riesgo intermedio. Entonces, el estudio se preguntaba, para este grupo de pacientes de riesgo intermedio, ¿será que de verdad ellas tienen un beneficio de la quimioterapia? ¿Sí o no? O sea, el estudio ha sido diseñado para aclarar el beneficio de la quimioterapia en el grupo de riesgo intermedio. Nosotros no teníamos un beneficio estadísticamente significativo porque los intervalos de confianza se cruzaban, pero los intervalos de confianza en el grupo intermedio eran muy largos, y así que no se afastó un eventual beneficio clínico en este grupo de pacientes. Y el estudio TAILORx ha sido diseñado con base en 3 presupuestos, han cambiado o que se llamaba de riesgo intermedio para lo que se pasó a llamar de mid-range, de un 18 a 30 para un 11 a 25. Y el motivo del cambio del riesgo intermedio de 18 a 30 para un mid-range de 11 a 25 es porque, número 1, quería-se minimizar el potencial de subtratamiento. O sea, cuando
se cambió de 18 a 30 para un 11 a 25, se consideró que eventualmente las pacientes que tenían un recurrence score de 11 hasta un 17 podrían se beneficiar de la quimioterapia. Podría haber un grupo de pacientes entre recurrence score de 11 hasta un 17 que podrían se beneficiar de la quimioterapia. Entonces, para minimizar subtratamento, expandiran el grupo que sería randomizado en el estudio TAILORx. Por otro lado, para preservar la predicción de la quimioterapia en alto riesgo, se consideró que alto riesgo sería todo que estaba para arriba de 25, considerando que a partir de un 25, estas pacientes ya se beneficiaban del tratamiento quimioterápico. Un tercero motivo está acá representado, porque el 11 en el intervalo de confianza superior representa un riesgo de 10% de recurrencia. Y en el intervalo de confianza superior para una línea de corte de 25 representa un riesgo de recurrencia de 20%. O sea, ellos mantuvieron con base en el recurrence score de 11 a 25 en sus intervalos de confianza superiores, los riesgos, lo que se llama de mid-range ahora, todo que está entre 10 y 20% de riesgo de recurrencia. Este estudio ha sido hecho de manera, era un estudio prospectivo, el estudio NSABP-B20, del cual ya hablamos, pero se hizo un análisis retrospectiva con las líneas de corte del estudio TAILORx. Y las líneas de corte de TAILORx, que son de muy bajo riesgo, recurrence score de 0 hasta 10, de mid-range, riesgo intermedio de 11 a 25, y de alto riesgo de recurrence, con recurrence score de 26 a 100. Y se demostró que no había ningún beneficio a favor de la quimioterapia para los grupos de riesgo bajo e intermedio en esta análisis retrospectiva. Pero por otro lado, se demostró que para el grupo de línea de corte de 26 hasta 100 había un beneficio de un 25% absoluto a favor del brazo de tamoxifeno y quimioterapia comparado con tamoxifeno isoladamente, de manera estadísticamente significativa. O sea, se demostró retrospectivamente que las pacientes a partir de un recurrence score de 26 empiezan a beneficiarse de la quimioterapia, el tratamiento con la quimio. El estudio TAILORx ha sido diseñado así. Son importante llamar la atención que son más de 10.000 pacientes incluidas en este estudio. Este es el mayor estudio ya hecho para cáncer de mama en este escenario adyuvante. Es un diseño muy simple. Tiene dos extremos. Un extremo de bajo riesgo, recurrence score de 0 hasta 10, que recibió hormonioterapia solamente, en un brazo de otro extremo de alto riesgo, con recurrence score de 26 hasta 100, donde todas las pacientes recibieron quimio seguida de hormonioterapia. Y todo que estaba entre 11 y 25 se randomizó para el brazo estándar, que es quimio y hormonioterapia, versus hormonioterapia solamente, para evaluar el efecto de la quimio en este grupo de pacientes con recurrence score entre 11 y 25. Los criterios de inclusión en el estudio TAILORx han sido pacientes que tenían cáncer de mama invasivo en estadio temprano, inicial, con edad entre 18 y 75 años, que eran ganglio negativo, HER2, receptores hormonales positivos de receptor de estrógeno o progesterona, HER2 negativo con tamaño de tumor de 1.1 hasta 5 centímetros,
o 0.6 hasta 1, o sea, tumores menores, pero con grado tumoral intermedio o alto, y pacientes, claro, que consentían en participar del estudio de acuerdo con una randomización basada en el recurrence score. El endpoint primario ha sido la supervivencia libre de enfermedad invasiva. Había otros endpoints secundarios. Es importante llamar la atención que este es un estudio de no inferioridad, no es un estudio de superioridad. Nosotros no queríamos demostrar que la hormonioterapia solamente es superior que quimio y hormona. Los estudios de superioridad se adiciona un determinado tratamiento en unos brazos. Acá se retira un tratamiento de uno de los brazos. Se sacó la quimioterapia de un brazo que pasa a ser el brazo experimental, el brazo de hormonioterapia solamente. Así que se saca la quimio y se infiere que la hormonioterapia solamente no será inferior al brazo de quimio y hormonioterapia. O sea, es un estudio de no inferioridad. Acá, importante llamar la atención para la población del estudio con edad mediana en los dos brazos de terapia endocrina y terapia quimioendocrina, 55 años, 1.5 centímetros la mediana del tamaño de tumor, grado tumoral en su mayoría, 57% era grado intermedio, y clínico riesgo en los dos brazos aproximadamente un 75% de bajo riesgo clínico y un 25% de alto riesgo clínico. Acá se llama la atención de este 25% de pacientes que tenían recurrence score desde un 0 hasta 25, que tenían característica de riesgo clínico alto. Y esto es importante porque se hace mucha comparación con el estudio MINDACT de MammaPrint, donde también el porcentaje de pacientes de alto riesgo y bajo riesgo clínico ha sido exactamente el mismo. 75% de los pacientes tenían riesgo clínico bajo y 25% tenían riesgo clínico alto. En los Estados Unidos hay un estudio de registro que se llama SEER, que engloba aproximadamente 30% de la población de los Estados Unidos. Y el registro SEER evalúa la fecha del diagnóstico de cáncer de mama y la fecha de muerte específica por cáncer de mama. Así que no se evalúa la recurrencia, pero la muerte específica por cáncer de mama. Y es un dato de vida real, de la clínica real. Y así nosotros comparamos la data del estudio TAILORx con la base de datos SEER para edad, grado tumoral y tamaño tumoral. Entonces, para edad, nosotros vemos que de acuerdo con la dispersión de la edad de las pacientes, hay una correlación muy importante entre lo que se encontró en el estudio TAILORx y lo que se encontró en la base de datos SEER de mundo real, con excepción a las pacientes de mayor edad que normalmente no son tan incluidas en los estudios. Sí, ese es un bias, es un bias de no incluir pacientes más viejas en los estudios. Así que en la población de vida real se encontró más pacientes con 75 años que en el estudio TAILORx. Acá, referente a tamaño tumoral, se ve que también, de acuerdo con la dispersión de tamaño tumoral, se observó una correlación importante entre lo que se encontró en el estudio TAILORx en la base de datos SEER, y finalmente en términos de grado tumoral bajo, intermedio, alto, una correlación muy importante entre lo que estaba en el estudio TAILORx y la base de datos SEER. Con relación a los tratamientos sistémicos utilizados en el estudio TAILORx, la terapia hormonal tuvo una duración y una adherencia comparable en ambos los brazos de terapia hormonal solamente y terapia hormonal más quimioterapia. La terapia hormonal extendida incluyó, o sea, más de 5 años,
englobó 35% de las pacientes. Postmenopáusicas, la gran mayoría, 91% de las pacientes, fueron tratadas con inhibidor de aromatase. Y, por fin, las premenopáusicas incluyó supresión ovariana en un 13% de las pacientes. En términos de regímenes de quimioterapia, son regímenes de quimio contemporáneos. Los más frecuentes utilizados fueron taxano en combinación con ciclofosfamida en 56% de los casos y regímenes conteniendo antracíclicos con 36% de las pacientes. Así que vamos a los resultados del estudio TAILORx. En términos de endpoint primario, supervivencia libre de enfermedad invasiva con un seguimiento de 7.5 años, se puede observar que no hay ninguna diferencia entre las dos curvas, la curva de quimioterapia y hormonioterapia y la curva de hormonioterapia isoladamente. O sea, se probó con P estadísticamente no significativo, claro, porque no hay diferencia entre las curvas, se pudo comprobar que la hormonioterapia para este grupo de pacientes con recurrence score de 11 a 25, se pudo comprobar que la hormonioterapia isoladamente no es inferior a la quimio y hormonioterapia. En términos de endpoints secundarios, intervalo libre de recurrencia a distancia, también no hubo diferencia entre las dos curvas. Finalmente, en términos de intervalo libre de recaída, también no hubo ninguna diferencia y muy importante, con un seguimiento de 9 años en términos de supervivencia general, no hubo diferencia entre los dos brazos. O sea, se comprobó que la hormonioterapia no es inferior a la quimio seguida de hormonioterapia. Cuando nosotros analizamos los 4 brazos del estudio, ahora con recurrence score de 0 hasta 10, que está arriba, y los 2 brazos de randomización, brazos B y C, con recurrence score de 11 a 25, y el brazo de alto riesgo, que es el recurrence score de 26 a 100, se ve que la ocurrencia de recurrencia a distancia en el brazo de bajo riesgo ha sido de 3%, en el riesgo intermedio mid-range de 5%, en el alto riesgo de 13%. O sea, esas pacientes de alto riesgo probablemente son candidatas a otros tratamientos, además que la quimio y la hormonioterapia, porque todas han recibido quimio y tuvieron un alto índice de recurrencia, un 13%, mucho más alto que la recurrencia de los otros brazos. Hay que pensar en otros tipos de tratamientos para este grupo de pacientes. Se hizo un análisis exploratorio en el estudio TAILORx para el grupo de recurrence score de 11 a 25 y no se demostró ningún beneficio o correlación entre estos distintos resultados de recurrence score, tamaño de tumor, grado, estatus menopáusico y categoría de riesgo clínico con la respuesta a la quimioterapia. Por otro lado, se identificó una correlación entre la respuesta a la quimioterapia y la edad de las pacientes de manera estadísticamente significativa. Una interacción entre edad y respuesta a la quimioterapia. Así que, cuando nosotros comparamos para pacientes con menos de 50 años o que tienen 50 años, con seguimiento de 9 años para recurrencia a distancia, no hubo para recurrence score de 11 a 15, cuando se compara brazo de hormonioterapia solamente con quimio hormonioterapia, no hubo diferencia entre los dos brazos. Cuando se compara el brazo de recurrence score de 16 a 20, ahí se empieza a observar un real beneficio a favor de la quimioterapia con un gaño de 1.6%, un beneficio absoluto de 1.6%. Y más importante, para las pacientes con recurrence score de 21 a 25,
para pacientes jóvenes, importante siempre recordar, con recurrence score de 21 hasta 25, se observó un beneficio absoluto de la quimioterapia a favor de la quimio de un 6.5%. O sea, el estudio TAILORx predice el beneficio de la quimio de manera más precisa, porque puede identificar las pacientes que de verdad se benefician de la quimioterapia a partir de un recurrence score desde un 16 hasta un 25 y claro, para todas las pacientes con recurrence score de 26 a 100 que recibieron solamente quimio y hormonioterapia, se demostró que la quimioterapia es el tratamiento estándar. Así que de una manera general se puede resumir el resultado del estudio como siendo sin ningún beneficio de la quimioterapia para recurrence score de 0 hasta 25 y con beneficio de la quimioterapia para un recurrence score de 26 hasta 100. Pero cuando se toma en consideración el tratamiento de acuerdo con la edad de las pacientes, se ve que para pacientes con más de 50 años no hay ningún beneficio para las pacientes que tienen recurrence score desde un 0 hasta 25 y hay beneficio claro para pacientes con recurrence score de 26 hasta 100 y llamamos la atención que estas pacientes que no se benefician de la quimio con edad con más de 50 años representan 85% de las pacientes. O sea, en esta población de pacientes con cáncer de estadio temprano, receptores hormonales positivos, HER2 negativos, ganglio negativo, nosotros podemos, si las pacientes tienen más de 50 años, podemos sacar un 85% de esas pacientes de la quimioterapia. Y un 15% son candidatas a quimio. Por otro lado, para las pacientes con edad de 50 años o menos de 50 años, ahí sí, no hay beneficio para 50% de las pacientes en ese grupo con recurrence score de 0 hasta 15. Hay un beneficio pequeño para pacientes con recurrence score de 16 hasta 20 y un beneficio mayor para las pacientes de 21 a 25 y un beneficio claro para las pacientes con recurrence score de 26 hasta 100. Cuando se analiza otros factores clínico-patológicos, hay siempre los médicos procuran hacer comparación entre criterios clínico-patológicos y el test de Oncotype DX. Nosotros vemos que se esperaría que para pacientes que tienen una expresión alta del receptor de estrógeno, todas serían recurrence score bajo. Pero hay un grupo que tiene expresión alta de receptor de estrógeno y tienen un recurrence score de alto riesgo. O sea, no necesariamente la expresión del receptor de estrógeno está correlacionada con lo que se esperaría del resultado del test de Oncotype. En la base de datos del registro CLALIT, que es una base de datos israelense, se hizo una evaluación también de factores clínico-patológicos con Oncotype. Se esperaría que las pacientes que tienen menos de 50 años, son pacientes jóvenes, tenían todas recurrence score de alto riesgo, pero hay un 76% que son bajo riesgo, y pacientes con más de 70 años que se esperaría recurrence score de bajo riesgo, hay un 20% que son pacientes de alto riesgo. Para pacientes con tamaño de tumor mayor que 2 centímetros, se esperaría que todas fueran de alto riesgo, pero hay un 72% de bajo riesgo. El grado tumoral, grado intermedio, hay un 55% de pacientes de alto grado, 3, que son recurrence score de bajo riesgo. O sea, los factores clínico-patológicos no necesariamente se correlacionan con el resultado del test de Oncotype. Los factores clínico-patológicos no pueden predecir el resultado del test de Oncotype. En términos de Ki67, que es bastante utilizado en Latinoamérica, el estudio Plan B, prospectivo randomizado, ha demostrado que hay una correlación moderada entre
un Ki67 bajo y la ocurrencia de un recurrence score de valor más bajo. Pero hay un grupo de pacientes que tienen Ki67 más bajo, de un 0 hasta un 19, que tienen recurrence score de alto riesgo. Y también una correlación moderada entre un Ki67 arriba de 39 y la probabilidad de tener un recurrence score alto, pero hay un grupo significativo de pacientes que tienen Ki67 alto y recurrence score bajo. Y todo lo que está entre este 20 y 39, hay una dispersión muy grande de los valores de recurrence score. Así que nosotros hemos comentado que en términos de tamaño de tumor, grado, estatus menopáusico y categoría de riesgo clínico, en la análisis exploratoria del estudio TAILORx no se ha demostrado ningún beneficio o correlación entre la quimio y estos factores clínico-patológicos. Pero se ha demostrado correlación entre la edad y la respuesta a la quimio. Así que es importante demostrar que si nosotros tomáramos considerásemos solamente el riesgo clínico para la tomada de decisión, por ejemplo, un riesgo clínico bajo, no se haría quimio para estas pacientes, pero hay un 43% en el estudio TAILORx que podrían ser, que tenían un recurrence score de 26 hasta 100, que serían subtratadas. Y por otro lado, hay un grupo de clínico riesgo alto, donde todas las pacientes serían tratadas con quimioterapia, pero hay un 25% que tenían un recurrence score de 0 hasta 25, que serían sobretratadas, recibirían más tratamiento de lo que es necesario. Así que solamente la prueba Oncotype DX puede de verdad identificar las pacientes que van a beneficiarse del tratamiento quimioterápico. Y para terminar, vamos a poner en contexto cómo que las guías y las recomendaciones de estadiamiento incorporan el test Oncotype DX. En la 7ª edición de la AJCC se incluía solamente tamaño de tumor, envolvimiento ganglionar y ocurrencia de metástasis. Y a partir de la 8ª edición de la JCC se pasó a incorporar otros factores, además de estos tres: expresión de receptores de estrógeno, progesterona y HER2, grado tumoral y también el valor de recurrence score de 0 hasta 10, porque cuando ha sido publicada esta edición solamente teníamos los resultados de recurrence score bajo riesgo del estudio TAILORx. Así que aguardamos una nueva edición de la JCC, una actualización para ver cómo van a recomendar la utilización de acuerdo con el recurrence score de 11 a 25 presentado y publicado el año pasado. Así que, de acuerdo con la JCC, categoría de evidencia nivel 1, si la paciente tiene un T1, T2, cualquier grado, ser HER2 negativo, un receptor de estatus de receptor de estrógeno positivo, cualquier que sea el receptor de progesterona, y la paciente tiene un Oncotype DX menor que 11, o sea, recurrence score de 0 hasta 10, esta paciente será clasificada en el grupo de estadiamiento prognóstico como 1A, es una paciente candidata solamente a hormonioterapia. Las guías que incorporan el test Oncotype DX engloban la guía NCCN, la guía ASCO, St. Gallen, NICE, la guía alemana y la guía ESMO. Importante llamar la atención que al final del año pasado, la guía NICE ha sido actualizada y la guía NICE sigue recomendando el test Oncotype como el único test que sirve para guiar la decisión de terapia adyuvante. O sea, es el único ensayo multigénico que tiene valor predictivo de respuesta a la quimioterapia. Y finalmente, la guía NCCN, que es muy importante, bastante utilizada en Latinoamérica. Nosotros vemos que en la edición anterior, la guía recomendaba que se considerara la utilización del test de 21 genes. Y con la nueva revisión de la NCCN se pasó a
considerar fuertemente la utilización del test de 21 genes. Para Recurrence Score abajo de 26, solamente terapia hormonal, como vimos. Y para Recurrence Score de 26 hasta 30, ellos ponen como opción terapia hormonal isoladamente o quimio hormonal. Y para Recurrence Score arriba de 31, claro que quimioterapia seguida de terapia hormonal. Y de manera interesante, la guía NCCN ha incluido una categoría de preferencia cuando se compara las pruebas multigénicas, incluyendo la prueba Oncotype para ganglio negativo y ganglio positivo, la prueba MammaPrint, la prueba PAN50, la prueba EndoPredict y la prueba Breast Cancer Index. Es importante notar que solamente la prueba Oncotype DX es considerada la prueba categorizada como preferida por las guías NCCN. Y también es la única que tiene valor predictivo de respuesta a la quimioterapia. Para todas las otras plataformas no se ha demostrado hasta hoy su valor predictivo de respuesta a la quimio, solamente factor pronóstico para estas pruebas. Así que Oncotype sigue siendo la única prueba con valor pronóstico, con valor predictivo, es considerada la herramienta preferida en comparación con otras plataformas genómicas y tiene nivel de evidencia número 1 de acuerdo con el consenso de las guías NCCN. Con esto yo encerro la charla y me coloco a disposición para preguntas eventuales que ustedes tengan. Gracias. Gracias, doctor, por la charla. Y tengo dos preguntas. Uno, si ha sido explorado el test en paciente con ganglio positivo. Y dos, uno siempre piensa que las pacientes jóvenes son de peor pronóstico porque tienen más tiempo para recurrir, ¿cierto? Entonces, si la evaluación del tiempo de recurrencia fue igual para todos los grupos, independiente de la edad, ¿por qué se explica que las pacientes jóvenes tengan mayor riesgo de recurrencia si son los mismos años que en el fondo se evalúan? Porque uno piensa que la paciente joven va a ser sobreviviente muchos más años que una paciente de mayor edad y por lo tanto su riesgo de recurrencia es mayor porque va a vivir más años. Pero si en el fondo el tiempo en que ustedes midieron eran 9 años, igual recurrieron más las más jóvenes, ¿cuál es la explicación de eso? Al respecto de la edad, yo creo que se demostró que las pacientes más jóvenes tienen un riesgo mayor. Y por esto se pudo identificar en la análisis exploratoria, las pacientes que son más jóvenes, hay una correlación entre la respuesta a la quimio y la edad. Así que esto es algo que los médicos ya lo hacían, ¿sí? Mucho más quimio para pacientes jóvenes. Para pacientes con edad abajo de 50 o de 40 años, se hacía quimioterapia para todas. Ahora con la prueba Oncotype se puede identificar de manera más precisa, porque de acuerdo con Recurrence Score se ve un beneficio muy pequeño para Recurrence Score desde un 15, 16 hasta 20 y un beneficio mayor para 21 a 25, donde las pacientes a partir de un 21 con este 6.5% y con menos de 50 años me parece que de verdad son candidatas a la quimio. Y con relación a ganglio positivo, nosotros tenemos validación para ganglio positivo con dos estudios. El estudio TransATAC, que ha sido demostrado el valor pronóstico de la prueba Oncotype,
y el estudio SWOG 8814, que ha comparado también tamoxifeno isoladamente y quimio y tamoxifeno para pacientes ganglio positivo. Pero estos estudios son estudios prospectivos, retrospectivos. Son estudios diseñados prospectivamente, pero la evaluación de Oncotype ha sido hecha de manera retrospectiva. Así que nosotros aguardamos los resultados del estudio Responder, Responder, que deben ser publicados probablemente alrededor del año 2022, presentados y publicados, donde tiene un diseño similar al estudio TAILORx, pero la línea de corte es 25. Para todo, son pacientes todas gangliopositivas, también incluye más de 10.000 pacientes, el estudio Responder, más de 10.000 pacientes, todas que tienen recurrence score de 26 hasta 100, reciben quimio y hormonioterapia. Y para las pacientes que tienen recurrence score de 0 hasta 25, se randomiza para el brazo estándar, quimio y hormona, o hormonioterapia solamente. Entonces yo creo que nosotros vamos a tener una respuesta definitiva para el ganglio positivo con el estudio Responder. Pero en los Estados Unidos, por ejemplo, ya se utiliza mucho la prueba para ganglio positivo. Está amparada por las fuentes pagadoras que cubren el costo de la prueba para ganglio positivo. Y todo lo que yo he comentado de la base de datos SEER en los Estados Unidos y Clarity en Israel, confirman que para ganglio positivo nosotros de manera segura podemos utilizar la prueba Oncotype DX, porque para los pacientes de bajo riesgo no se demostró ningún beneficio de la quimio. Y además, por último, el estudio alemán Plan B, que es prospectivo randomizado, también ha demostrado que para las pacientes de bajo riesgo, en el estudio Plan B, eran las pacientes con recurrence score de 0 hasta 11, cuando se compara el grupo que ha recibido solamente hormonioterapia con ganglio negativo y ganglio positivo, se ve que el comportamiento de la enfermedad ganglio positivo ha sido igual al comportamiento de la enfermedad ganglio negativo. Así que yo creo que hoy nosotros tenemos ya mucha evidencia para utilizar la prueba en ganglio positivo y vamos a tener evidencia nivel 1A con el estudio Responder en el año 2022. Me gustaría saber sobre las estrategias que se utilizaron para convencer a las aseguradoras, por ejemplo en Estados Unidos, de financiar esto, porque el modelo chileno, que tiene algunos elementos similares a Estados Unidos, financia la demanda de ciertas cosas. Por ejemplo, en los hospitales, a nosotros nos van a entregar un financiamiento por cada quimioterapia hecha, pero si omitimos la quimioterapia, no nos entregan un financiamiento sobre el cual nosotros podamos utilizar. Entonces, en el fondo, los hospitales, a lo menos públicos, y probablemente también las instituciones privadas, tienen que recurrir al pago de bolsillo del paciente para que financien la prueba, y si el resultado es de bajo riesgo y el hospital no desarrolla la terapia, en el fondo el hospital no recibe un financiamiento. Entonces, en este modelo es poco atractivo para el hospital enfrentar y gastar fondos que no tiene respaldado en una prueba de esta naturaleza. Y del punto de vista privado, las aseguradoras, las ISAPRES en Chile, tampoco cofinancian este tipo de tratamiento, y de alguna manera la forma en que en Estados Unidos esas aseguradoras lograron ser convencidas, tal vez es un camino que nosotros podemos intentar imitar. Esa es un poco la pregunta. Nosotros con más de 1 millón de pacientes testadas por Oncotype en todo el mundo, se evalúa que hubo un impacto de 5 billones de dólares de costo. O sea, no se gastó 5 billones, se salvó 5 billones. Ha sido costo efectivo la prueba. Entonces, lo que se pasó en los Estados Unidos es que las aseguradoras es un sistema de salud muy caro en los Estados Unidos, donde la quimioterapia es muy cara,
y con la prueba Oncotype se puede sacar de 70 a 85% de las pacientes de la quimioterapia. O sea, el costo de la quimio no vale la pena hacer la prueba al revés de hacer la quimio, porque el costo de la quimio es muy alto en los Estados Unidos. Yo creo que esta es una distinción en Latinoamérica. En Latinoamérica, en muchos servicios, la quimio puede ser muy baja. Entonces hay que pensar más, hay que construir modelos de economía en salud específicos para cada institución. ¿Alguna pregunta más? Gracias.